Mandingueros, ¿cómo estáis? ¿Qué tengo hoy por aquí? Parece un Tampax o un Satisfyer 4000, pero no, es un Despiae, es una lijadora de AliExpress que me he encontrado por ahí, no es precisamente barata, pero creo que puede venirme muy bien, ya que muchos no lo sabéis, pero una de mis aficiones es montar maquetas, pintar muñecos. De hecho, Mandigames empezó por ahí, algún día lo contaré. ¿Os apetece sentirlo? ¿Os apetece verlo? Vamos a por ello. Las primeras sensaciones son buenas, una cuidada presentación y un bonito diseño para la lijadora, pero al sacarla de la funda y cogerla con las manos se nota plástico del malo. Sí, aunque parezca aluminio es todo plástico, salvo la punta de acero todo lo demás es plástico. Y demonios, se puede apreciar hasta las líneas de molde. A esta gente le vendría bien una lijadora de Despiae. Otro aspecto importante es el ruido. Es un ruido que puede resultar molesto dependiendo de la hora que lo usemos. El sonido es similar al de un cepillo de dientes de los ruidosos. Vamos a ver la acción. Me detengo un momentito para lo que parece una obviedad, y es que uno de los puntos favorables de esta lijadora es la facilidad para llegar a puntos donde no podríamos llegar de otra manera.
Esto no sé si es bueno o es malo, pero si ejercemos mucha presión, la lijadora se detendrá automáticamente para no quemarse. Tengo la sensación de que me hubiera gustado que hubiera sido algo más potente. Olvidaros de usarla para otros materiales que no sean plástico o resina. Bueno, pues os cuento como conclusiones finales que no hayamos visto. ¿Recomendaría el cacharro? Desde luego sí lo recomendaría si sois un friki como yo que tiene 400.000 miniaturas pendientes y os encanta este tema. Porque facilita un poco la tarea, no sé si cuánto la rapidez, pero sí que nos permite acceder a sitios que no podemos acceder de otra manera. El cacharro en sí es carillo, 30 y pico euros para los materiales que tiene. Se me antoja caro. Las lijas tienen pinta de durar muy poquito y casi o pasamos por caja otra vez por AliExpress o hacemos el apaño con un celo de doble cara y pegando trocitos de lija que nosotros previamente hayamos recortado en plan low cost. Respecto a los materiales no me han gustado nada, ahí no estoy nada convencido y no sé cuánto puede durar esto. Espero que no se caiga. En cuanto a la batería, yo después de cargarla al 100% no la he vuelto a cargar de momento. Ahora, el tema de las lucecitas creo que es algo prescindible que encima pues le hace gastar más batería y no sirve absolutamente para nada. Por mi parte entonces, poco más que decirte. Espero que te haya resultado útil el vídeo, regálame entonces un like o suscríbete si te gusta mi rollo, ya que esto no te lo esperabas y lo que puede ser que llegue tampoco te lo esperes. Muchas gracias.